Ahora sí, bueno, hoy vamos a hablar de uno de mis lugares favoritos del mundo. Vamos a hablar de la madre Rusia y de su política exterior. Vamos a tratar de entender por qué o qué es lo que pasa en Rusia en materia de política internacional. Pero, pues, como siempre, vamos a arrancar con unos presaberes. ¿En qué continente queda Rusia? Es Asia. euroasiático, La ¿no? mitad en Europa y la otra mitad en Asia. La Euroasiático. mitad en Europa y la otra mitad en Asia. ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscú. Moscú. Moscú, muy bien. Ay, qué pilera. ¿Cuál es la moneda nacional de Rusia? El rublo ruso. Muy El bien. rublo. ¿Cómo se llama el presidente de Rusia? Vladimir Putin. Putin. El Putin. Dios Putin. Vladimir Vladimirovich. Más respeto, señores, que no es amigo de ninguno de nosotros. Don Vladimir. ¿Qué forma de gobierno hay en Rusia? Semipresidencialista, ¿no? Muy bien. Muy bien. Lucía lo tiene claro. La próxima clase, si yo no puedo venir, Lucía puede dar la clase por mí. Chicos, Rusia es el país más extenso del mundo, el más grande. Tiene una superficie de 17.098.242 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la 9ª parte de la tierra firme de todo el planeta Tierra. Además, es un país con una gran variedad de ecosistemas y de sistemas montañosos. Su capital, como lo dijeron ustedes mismos, es la ciudad federal de Moscú y como lo dijo Lucía, es una república semipresidencialista que está formada por 85 sujetos federales o estados. Es el 9º país con mayor población del mundo, al tener 146.904.396 habitantes, lo que nos quiere decir que mucha parte de Rusia está totalmente inhabitada y ocupa toda la parte de Asia del Norte y cerca del 40% de Europa oriental. Es un país que está en 2 continentes y es un país transcontinental y eso lo hace tener unas particularidades pues muy específicas. La historia como tal de lo que hoy conocemos como la Federación Rusa comienza con los eslavos orientales, quienes emergieron como un grupo reconocible en Europa, un grupo humano reconocible en Europa entre los siglos III y VIII de nuestra era. De hecho, el primer estado de los eslavos orientales se llamó la Rus de Kiev, en lo que hoy es el territorio ucraniano y que antes era territorio ruso, y surgió en el siglo IX de nuestra época, más específicamente en el año 988, adoptando el cristianismo ortodoxo como su religión. De hecho, la religión nacional de Rusia es el cristianismo ortodoxo, y esto fue producto del proceso de cristianización que fue llevado a cabo por Cirilo y Metodio, que fueron enviados desde el Imperio Bizantino, o lo que hoy es Turquía, de lo que era Roma, perdón, para hacer este proceso de cristianización. Más tarde, debido a diferentes guerras, los eslavos siempre han sido personas muy violentas o que han tendido a resolver todo por la guerra. La Rus de Kiev se desintegró en muchos pequeños estados feudales, de los cuales el más poderoso de todos fue el Principado de Moscú, que se convirtió entonces en el principal eje del proceso de la reunificación rusa y la lucha por la independencia de ese país. En el siglo XVIII, Rusia, o lo que hoy es Rusia, logró expandirse mediante la conquista, anexión y exploración de gran parte de territorios del mundo y se convirtió en el tercer imperio más grande de la historia, después del Imperio Británico y del Imperio Español en su momento, al extenderse desde Polonia, en el poniente, hasta el Océano Pacífico y Alaska, que después terminó efectivamente vendiéndole a los Estados Unidos de América. Hoy, Rusia es un estado que ha tenido mucha influencia en el mundo. Primero, en la época del Imperio Ruso o el imperio de la familia Romanov, y después como el principal país de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, el primero y más grande de todos los estados socialistas constitucionalmente reconocidos, y hoy en día pues como la Federación Rusa. Es decir, ha habido tenemos 3 grandes momentos de la historia de este país que son dignos de comentar. El primero es la época del Imperio Ruso, el segundo, la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el tercero,
el momento actual del 90 para acá, donde el país se llama la Federación Rusa. Entonces, para entender la política exterior rusa con esta bonita panorámica de la Catedral de Santa Sofía en Moscú, debemos hablar de estos tres momentos: el momento del Imperio Ruso, el momento de la Unión Soviética y el momento de lo que hoy se denomina como la Federación Rusa. Entonces vamos a empezar a hablar del Imperio Ruso. El Imperio Ruso que se extendió desde el año 1613 hasta el año de 1917. Y es el Imperio Ruso, o lo que se conoce como el Imperio Ruso, muchos otros lo conocen, lo denominan la época de los Romanov, o de la familia Romanov. No sé si les acuerda a Natasha Romanoff, la viuda negra de el universo cinematográfico de Marvel. Para esto, además de múltiples documentales, múltiples películas que hay, quiero recomendarles un libro que se llama Los Romanov, de Simon Sebag Montefiore. ¿No lo tiene por ahí pirata, profe? ¿No lo pasa? Obvio, se le tiene. Me acuerdan y se los paso. También hay serie en Netflix, profe. También hay en Netflix hay muchas series de los Romanov, de la familia rusa, etcétera, etcétera. La era de los Romanov comienza en el año de 1613 con el reinado de Miguel I. Rusia se convirtió en ese momento en una monarquía absolutista, es decir, donde el poder estaba netamente concentrado en el rey, cuyos gobernantes más importantes fueron, entre otros, Pedro el Grande, Iván el Terrible y Catalina la Grande. El Imperio Ruso termina en el año de 1917, cuando en el marco de la Primera Guerra Mundial triunfa la Revolución de Octubre, que obligó al último zar ruso, Nicolás II, a abdicar en favor de un gobierno representativo y ceder el poder a los socialistas encabezados por Stalin y Lenin. Más bien fue ejecutado. Él abdica y a él le prometieron en su momento que lo iban a dejar irse para Inglaterra, ya que su esposa, la zarina Alexandra o Alejandra, era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Y a ellos les prometieron que los iban a dejar salir al zar Nicolás, a la zarina Alejandra y a sus 4 hijos, a sus 5 hijos, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, y el gran duque, el zarevich Alexei, a Inglaterra, y pues terminaron pasando cosas que pues llevaron a que los asesinaran en los Montes Urales. Estos son algunos de los más importantes líderes o zares del Imperio Ruso: Miguel I, que fue el primer zar de todas las Rusias; Pedro el Grande, que fue uno de los más importantes; y Catalina la Grande, que en este momento está muy de moda la historia de Catalina la Grande porque Hulu, no sé si Hulu es una cadena de streaming norteamericana, sacó una serie protagonizada por Elle Fanning, donde cuenta de los excesos de Catalina la Grande. Se dice que Catalina la Grande era una mujer muy ruda, de muchos excesos carnales, y que eso también marcó su época como zarina de todas las Rusias. Y esta es la última familia imperial rusa: Nicolás II, el último zar de todas las Rusias, y su familia, la zarina Alexandra o Alejandra, que era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, y sus 4 hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, y el heredero, el zarevich Alexei, que la última familia imperial rusa estuvo llena de muchos escándalos. La zarina nunca se pudo adaptar a lo que era la fría ciudad. En ese momento la capital de Rusia no era Moscú, sino era Petrogrado, o lo que hoy se conoce como San Petersburgo, que es una de las ciudades más frías del mundo. Terminaron envueltos en ella era hija de primos, y toda esa descendencia de la reina Victoria de Inglaterra tenía una enfermedad de base que le transmitía a todos sus hijos de generación en generación, que era la hemofilia, y ella se la transmitió a su hijo, al zarevich Alexei, y
pues la expectativa de vida del niño tampoco era muy alta. De hecho, la muerte del niño fue muy dolorosa porque las personas que sufren de hemofilia se les coagula la sangre, tienen problemas de coagulación, y cuando ellos los asesinaron, el niño dicen que fue el último en morir producto de sus problemas de coagulación de sangre. Y además de todo esto, de su conocida amistad con Grigori Rasputin, que pues ustedes saben que era un monje, / brujo, / curandero, / todo, que trajo consigo también una época oscura para Rusia. Pero pues yo no quiero contarles esas historias tan tristes. Entonces, bueno, en 1917 nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, que se funda ya como tal en 1922 con ese nombre, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Rusia. En Rusia la actividad revolucionaria comienza como tal con la revuelta de diciembre de 1825, que terminó, que llevó a cabo o que logró la abolición de la servidumbre en 1861. Regálenme un segundito. Entonces, ¿en qué íbamos? En que se abolió la servidumbre en 1861. Todo esto lleva a levantamientos populares en Petrogrado o en San Petersburgo, porque además Rusia estaba metido en la Primera Guerra Mundial, le estaba yendo mal en la Primera Guerra Mundial, y de una u otra manera esto lleva a una serie de descontentos que terminan con la Revolución de Febrero, o lo que se conoce como la Revolución de Octubre, porque Rusia tenía un calendario diferente al de nosotros, que lleva o que termina con la abdicación del gobierno zarista y con el establecimiento de un nuevo régimen en Rusia, que es el régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo nace la URSS? La URSS nace producto de todas estas revoluciones de los bolcheviques lideradas por Vladimir Lenin, quien regresó del exilio en abril de ese año, y terminaron presionando al gobierno que había reemplazado a los zares para que permitiera que se formara una política, un gobierno socialista. Entonces, esta política lo que hizo fue extremar las medidas políticas económicas en el país, donde los dirigentes soviéticos se apropiaron de toda la economía, digamos que montaron como una pequeña especie de China comunista en el territorio ruso. Los asuntos económicos fueron lo más importante en la lucha por el poder que se desencadenó entre los jefes soviéticos. Y cuando muere Lenin en 1924, pues se suponía que lo iba a suceder otra persona, y el que terminó consolidándose como el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue Joseph Stalin, que fue la mano dura del régimen y que fue quien de una u otra manera hizo o generó una política rusa de aislamiento internacional, de aislacionismo internacional. ¿Por qué de aislacionismo internacional? Porque necesitaban resolver primero sus problemas personales o sus problemas internos, los problemas de la casa, para después sí tratar de conquistar el mundo, que era lo que querían los soviéticos. Entonces estos son los padres de la Unión Soviética: Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin, y Joseph Vissarionovich Dugashvili, mejor conocido como Joseph Stalin. Ellos fueron los dos hombres que de una u otra manera lideraron el surgimiento de la Unión Soviética y su ascenso a potencia global. Pero entonces vamos a ver un poquito más cómo fue la Revolución Rusa, y eso nos va a llevar ya a hablar específicamente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso.
Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka,
una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo Estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iósif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Como se dan cuenta, termina siendo Stalin quien eleva a Rusia al estatus de potencia mundial y allí inicia también gran parte de lo que ustedes ya conocen y es la Guerra Fría. Al Stalin establecer a Rusia como una potencia económica, una potencia política, una potencia militar y una potencia tecnológica, el mundo ve un nuevo enfrentamiento que aquí sí ya empezamos a hablar propiamente de relaciones internacionales. Es un enfrentamiento que ustedes conocen, el que ustedes ya han leído, el que ustedes ya han estudiado, y es la Guerra Fría. La Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo que se inició en el año de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y enfrenta a dos grandes potencias, el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos de América, y el bloque oriental o bloque del este, liderado por la antigua Unión Soviética. Digamos que no nos hemos podido poner, el mundo nos ha podido poner muy de acuerdo si la Guerra Fría inicia en el 45, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, o inicia en el 47, durante las tensiones de la posguerra, pero lo que sí sabemos es que se prolonga hasta el año 1991, cuando finalmente se disuelve la Unión Soviética. Se llama Guerra Fría porque realmente no hubo un enfrentamiento militar, es decir, no hubo una guerra abierta, entonces era como una guerra tácita. Sabíamos que estaba ahí, pero no pasaba absolutamente nada. Cuando muere Stalin en el 53, es decir, Stalin duró los primeros, Stalin desde 1924 hasta 1953 está en el poder, y es ahí cuando Stalin empieza a hacer una serie de reformas políticas, reformas económicas, reformas sociales, netamente autoritarias, es decir, en Rusia nunca dejó de haber un autoritarismo en el gobierno, que elevaron a Rusia al estatus de potencia, pero cuando muere en el 53 no había un sucesor que uno dijera, este es el tipo mano dura que necesita el Partido Comunista y que necesita la Unión de Repúblicas Socialistas. Entonces, lo que pasó fue que había como una división en el partido, lo que llevó a que en el año entre 1953 y 1956 gobernaran muchísimas personas, pero en el año 56 llega Nikita Sergeyevich Khrushchev, o Nikita Khrushchev, como lo conocen muchos en Occidente, y quien tomó el liderazgo de lo que se conoce como la antigua Unión Soviética, y que fue quizá el gobernante más importante de la Unión Soviética. Entonces, Nikita Khrushchev hizo una serie de reformas en agricultura y en administración, que fueron muy improductivas y que seguían teniendo a Rusia sumida en una pobreza rural bastante importante, y su política exterior con China y con los Estados Unidos, que era una política exterior de confrontación constante, se deterioró muchísimo, y lo que hizo fue que
Estados Unidos entraron en la época más dura de la Guerra Fría y llevó a la ruptura con China en su momento. Khrushchev fue destituido del poder en el 64 y tomó el mando Leonid Brezhnev hasta el 83, Brezhnev lideró bajo como un mandato colectivo más o menos, y pues lo que hizo Brezhnev fue aumentar la confrontación militar, no directa sino indirecta con los Estados Unidos, gracias a la guerra de Afganistán y todas estas grandes guerras, la guerra de Vietnam, todas estas guerras que hubo en los años 60 en el mundo de la Guerra Fría. Técnicamente, la política exterior de Rusia en los años de la Guerra Fría, es decir, entre 1945 y 1991, fue una política exterior de contención, una política exterior donde lo que quería Rusia sí o sí era hacerle el contrapeso a los Estados Unidos. En los años 80, el señor Mikhail Gorbachev fue designado presidente de la Unión Soviética y Gorbachev empezó a incluir unos cambios en la política nacional del país que se llamaron la perestroika, que fue la política económica, y el glasnost, que fue la política, valga la redundancia, del Partido Comunista Ruso, implementando políticas de transparencia que permitieron el acceso público a la información y abogando porque los funcionarios soviéticos pues fueran más transparentes, menos corruptos, por decirlo así. Esto lo que empezó también fue como a generar un movimiento que ya se venía gestando y era un movimiento en el que todos los países que formaban parte de la Unión Soviética, gracias a el artículo 72 de la Constitución, empezaron a autodeterminarse o autodeclararse independientes. Entonces, si 2/3 partes de los residentes de ese país votaban a favor de separarse de ese país, de la Unión Soviética, pues podían hacerlo. Y ahí realmente empezó el declive como tal de la Unión Soviética, porque ya realmente ningún líder político era como Stalin, ningún líder político era como Lenin, y o sea, ni Khrushchev, ni Brezhnev, ni Gorbachev pudieron como mantener a la Unión junta, y se enfocaron fue más en hacer énfasis en su política exterior, en su política internacional de contención a los Estados Unidos, de enfrentarse a los Estados Unidos, y no se dieron cuenta que adentro del país tenían el país totalmente inundado. Entonces ahora vamos a conocer, yo sé que ustedes ya saben, pero pues vamos a hablar un poquito de la Guerra Fría y siempre es importante que sepamos cómo fue la guerra. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia.
También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985,
El anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Eso a lo que se llama el fin de la Guerra Fría, otros como Francis Fukuyama lo conocen como el fin de la historia. El fin de la historia es ese momento en el que el triunfo político, económico, militar de los Estados Unidos nos lleva a que el mundo sea totalmente capitalista y en donde solamente hayan democracias liberales alrededor del mundo. Sí, ese canal es muy bueno, es muy educativo. La Guerra Fría. Entonces, ya se acaba la Guerra Fría, se acaba esa confrontación política, esa confrontación económica, esa confrontación militar, esa confrontación ideológica entre dos bloques y llegamos a la tercera época más importante de este país, que es la época actual y es la época de la Federación Rusa. Mediados de los años 90, entonces, Rusia era una democracia multipartidista, pero no se podía asegurar un gobierno representativo porque pasaban dos cosas. Uno, que el parlamento y el presidente nunca se llevaban bien y que había una anarquía total en el sistema de partidos. Y aquí sí, anarquía entendida como desorden y no anarquía como la ausencia de un poder central. Resulta que para debilitar a Gorbachev hubo una persona que ganó mucho prestigio internacional, que fue el señor Boris Yeltsin, que se mostró como un demócrata y que llegó a la presidencia, primero siendo primer ministro de Gorbachev y después siendo totalmente presidente de la República de la Federación Rusa. Antes del primer día del año 2000, es decir, más o menos en el 31 de diciembre del año 99, Boris Yeltsin dimite por sorpresa de la presidencia y deja el gobierno en manos de su entonces primer ministro y un señor del que ustedes han oído hablar desde que están chiquiticos, el señor Vladimir Vladimirovich Putin. Era el primer ministro del gobierno de Yeltsin, fue un funcionario del KGB y convocó inmediatamente a elecciones para legitimar su poder el señor Vladimir Putin, ganándolas el día 26 de marzo en primera vuelta con una mayoría abrumadora y convirtiéndose en presidente de la Federación Rusa y después en primer ministro cuando ascendió al poder el señor ¿cómo es que se llama? Les quedo viendo el nombre porque no me acuerdo del nombre del ahora primer ministro de Rusia. Este era Boris Nikolaevich Yeltsin, que le cedió el poder al señor Vladimir Vladimirovich Putin, el hombre más fuerte de Rusia, la mano dura y una persona a la que hay que tenerle miedito. Entonces, ahora sí, ¿cómo es la política exterior rusa? Porque les he contado la historia de Rusia. No, el expresidente de Rusia, Andrés, el que estaba de presidente antes de que volviera Putin al poder. Dimitri, profe. Dmitry Medvedev. Gracias, Lucía. Con él se han ahí turnado el poder. Putin se ha turnado el poder, pero ya pues el referendo parece ser que le va a permitir a Putin gobernar hasta el día que se vaya para el cielo. Entonces, bueno, les he hablado de historia y es importante conocer la historia, pero aquí estamos para entender la política exterior de Rusia. Entonces, ¿cómo es la política exterior de Rusia? La política exterior de Rusia se basa en 5 principios fundamentales. El primero es la idea de relanzar a Rusia como una potencia global, como la potencia global que no ha dejado de ser o que según ellos no ha dejado de ser. La política exterior rusa se basa en su poderío y en la gran cantidad de recursos gasíferos y petroleros que tiene el país, que lo convierte en una de las naciones más importantes del mundo, sobre todo porque es la que prácticamente le da el petróleo y el gas a la Unión Europea.
en su estrategia geopolítica al ser el país más grande del mundo y que más territorio ocupa en el mundo, pues tiene influencia en dos continentes muy importantes para el desarrollo de las relaciones internacionales de la actualidad, en una política que se conoce como la política de la zanahoria y el garrote, es decir, te premio si te portas bien, te castigo si te portas mal, y en un claro hard power o el poder de la guerra y de su poderío militar. Entonces, la política exterior rusa tiene un modelo muy particular y es el modelo del águila bicéfala. ¿Cómo así el águila bicéfala? Si ustedes se dan cuenta, esto parece ser un águila y Rusia ha basado su política en el modelo del águila bicéfala o el águila de dos cabezas. ¿Cómo así el águila de dos cabezas? El águila de dos cabezas donde el presidente es el jefe del Estado y el primer ministro es el jefe del gobierno. Ambos tienen incidencia directa en la formulación de la política exterior rusa. En Rusia, el Congreso Nacional o el Parlamento, que ellos llaman la Duma, no tiene absolutamente ninguna influencia, ninguna interferencia en la formulación de la política exterior del país. La política exterior del país la formulan dos personas, el jefe del Estado o el presidente de la Federación Rusa y el primer ministro o jefe del gobierno. Esto empezó a ser así en los años, hasta que terminó la Guerra Fría, hasta que se disolvió la URSS, realmente la política exterior rusa era determinada por el círculo central del Partido Comunista Ruso, del Partido Socialista. Esto empieza a ser así y se crea el modelo del águila bicéfala en el momento en que Vladimir Putin toma el poder en el año 2000, hace ya 20 años, y empieza a demostrarnos que es un líder autoritarista que hace lo que se le da la gana. Entonces, este modelo del águila bicéfala, en donde el presidente y el primer ministro son los que tienen una influencia y son los que definen realmente cómo es la política exterior de la Federación Rusa, ha llevado a que Rusia defina unos puntos clave en su política exterior de la actualidad. El primero es que Rusia quiere ser una potencia económica nuevamente, es decir, Rusia necesita volver a ser una potencia económica porque a Rusia le pasa como esos millonarios que caen en desgracia y empiezan a vivir del yo también tuve. Rusia es así, Rusia vive mucho del yo también tuve. Rusia quiere integrarse económicamente con el mundo y esto lo ha llevado a generar una serie de acuerdos políticos, de acuerdos económicos con otros países del sistema internacional, basándose en ¿qué? En su poderío energético. Rusia sabe que tiene gran cantidad de recursos gasíferos y gran cantidad de recursos petroleros que le pueden permitir manejar la relación con otro país a sus anchas. Otro punto clave de la política exterior de Rusia son sus relaciones con Estados Unidos. Desde 1945, desde que empezó la Guerra Fría, las relaciones políticas entre Estados Unidos y Rusia nunca han sido muy buenas. Primero por el tema del capitalismo y el socialismo y después por el tema de las críticas que siempre se le han hecho a Vladimir Putin por su autoritarismo tan fuerte. Es decir, el autoritarismo que hay en la Federación Rusa por parte del gobierno y el centralismo. Ustedes se dan cuenta que en Rusia no pasa absolutamente nada si Putin no dice que puede pasar. Entonces esto ha sido también una forma de dominar la agenda política de las relaciones con Estados Unidos. Pero Rusia sabe que hoy en día no es la segunda potencia más importante del mundo y que si le quiere ganar el liderazgo a los Estados Unidos, tiene que o aliarse o ganarle el liderazgo a la República Popular China, que también es una prioridad, un punto clave para la política exterior de Rusia hoy, porque tiene que saber manejar sus relaciones con China de manera tal que o se unen o se aniquilan entre ellos mismos para después jugarle el poderío a la Unión Soviética, a los Estados Unidos, perdón. Y finalmente, pues, las relaciones de Rusia con la Unión Europea nunca han sido las mejores. La Unión Europea critica mucho el autoritarismo de Putin, critica mucho el régimen autocrático y siempre se ha metido como en el vecindario de Rusia, lo que pasó con Ucrania, lo que pasó con Georgia,
lo que está pasando en Bielorrusia. Es decir, la Unión Europea siempre se le mete ahí como en el vecindario a Rusia, y a Putin no es que le guste mucho esa idea. Entonces, eso hace que las relaciones entre la Unión Soviética, entre Rusia y la Unión Europea sean bastante complicadas. Y de hecho, hace un tiempo se habló de la posibilidad, bueno, ¿qué pasa si Rusia quisiese entrar en la Unión Europea? Y la respuesta tácita de la canciller Angela Merkel fue no, Rusia no puede entrar en la Unión Europea porque sería convertirnos en un bloque antidemocrático, que no respeta los derechos humanos, que no respeta las libertades individuales y demás, que son cosas que pasan muchísimo en la República de Rusia. ¿Cuáles son los temas que hoy Rusia necesita tratar y quiere consolidar dentro de su agenda? Primero, la crisis iraní. Ustedes saben que Estados Unidos e Irán no se quieren mucho. De hecho, no se quieren nada. Y eso ha sido así y ha empezado a ser así después de la revolución de los ayatolás, en donde tumban al Shah de Irán, e Irán se convierte en un actor de peso en el sistema internacional de esa parte del mundo. Entonces, Rusia se ha convertido de una u otra manera en un aliado de Irán para fastidiar a los Estados Unidos y decirle a los Estados Unidos, vea, es que usted no puede hacer lo que se le da la gana, sino que acá somos otros los que también tenemos derecho y acceso a la toma de decisiones en materia de política internacional. El conflicto en Oriente Medio, Rusia se ha metido mucho a tratar de resolver también al unísono de la crisis iraní el conflicto con Oriente Medio. Pues la otra semana vamos a entender por qué es tan importante para todas las grandes potencias resolver el conflicto en Oriente Medio. Rusia se ha venido metiendo mucho a Latinoamérica, sobre todo en las relaciones con países como Venezuela, como la Brasil de Lula da Silva, la Argentina peronista de los Kirchner, Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces eso es como metérsele al patio trasero de los Estados Unidos y también generar una influencia en esta parte del mundo. Ha querido Rusia relanzar sus relaciones con Japón y con India para hacer un bloque de estos tres países que también le puedan hacer frente no solo a los Estados Unidos, sino también al cada vez más creciente poderío de la Federación Rusa, de la República Popular China, que pues está ahí y que no tiene tradicionalmente buenas relaciones con Japón. Y además Rusia se ha dedicado como método de integración económica a lograr la consolidación de los BRIC. ¿Qué son los BRIC? Los BRIC son una serie de países o los países que más crecen en el mundo después del denominado G8 y está conformado por Brasil, Rusia, India y China. Son las que se denominan las potencias emergentes y de una u otra manera tienen los niveles de crecimiento más altos del mundo, incluso por encima de las grandes potencias como los Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. ¿Cómo son entonces las relaciones diplomáticas entre Rusia y Colombia? Cuando era la Unión Soviética, Colombia estableció una relación diplomática con la URSS en el año de 1935, pero fue hasta el año de 1943 cuando el primer embajador soviético viajó a Bogotá y el primer embajador colombiano viajó a Moscú. Como resultado de los sucesos del 9 de abril, pues ustedes saben lo que pasó el 9 de abril de 1948, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Colombia rompió relaciones diplomáticas con la URSS, porque de una u otra manera la URSS quiso inmiscuirse en la dinámica colombiana del momento. Entonces, rompimos relaciones diplomáticas con ellos y las volvimos a establecer el 19 de enero de 1968, cuando se reabre la Embajada de Colombia en Moscú. Actualmente, el embajador de Colombia en Rusia es el señor Alfonso López Caballero, hijo del expresidente colombiano Alfonso López Miquelsen, y los contactos entre ambos países se mantienen en el marco sobre todo de las Naciones Unidas y de otros foros de concertación internacional. Realmente Rusia y Colombia pues tratan de fortalecer sus ámbitos, sus relaciones en el ámbito económico, en el ámbito político. Colombia ha estado tratando de buscar un tratado de libre comercio con con Rusia, pero aunque son relaciones cordiales entre Colombia y Rusia, no somos tan amigos de Rusia, pues por temor a ustedes ya saben qué, a la reacción de ustedes ya saben quién, y a que ustedes ya saben quién se ponga bravito con nosotros
por ser muy buenos amigos de los rusos. Entonces, como para resumirles, la política exterior rusa se basa en un modelo doble, que es el modelo del águila bicéfala, donde el presidente y el primer ministro son quienes toman las decisiones finales en materia de política exterior, sin ninguna injerencia del Congreso Nacional. Esto los faculta para que tomen las decisiones de con quién se hacen relaciones bilaterales, relaciones multilaterales, y de si se entra o no se entra en una confrontación militar a nivel internacional, siendo el fin último de Rusia relanzarse o volver a ser la potencia que fue durante los años de la Guerra Fría. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar? Andrés, adelante. Pues, profe, yo tengo dos preguntas. La Pregunta primera, número 1. quería que, por favor, la profesora me ayudara con la distinción entre hard power y hard strength. ¿Strength? Sí. Pues en la lectura pues las menciona, pero no alcancé a captar cuál sería la diferencia entre los dos. ¿Qué acto se considera de hard power y cuál acto se considera de hard strength? ¿Y la segunda? Y la segunda es, entonces la política exterior de Rusia se considera de Estado o de gobierno, porque pues al fin y al cabo, durante toda esa federación veo que solo han estado dos individuos rotándose el poder. Desde el 2000 para acá, sí, solo 2 gatos. Por eso entonces ahí me confunde, ¿sería de Estado o de Bueno, gobierno? hard power es el poder de la guerra, de la Sí. confrontación militar. Eso lo tenemos claro. Hard strength es lo que les hablaba de el garrote. Es decir, como Rusia maneja un principio de la diplomacia y el garrote, entonces se conoce, si bien la diplomacia y el garrote son el hard power, el garrote es el hard strength. Es decir, te castigo, pero no te mato. No me voy al extremo de declararte una guerra. Entonces, ¿qué acto es un acto de hard power? Pues evidentemente la declaración abierta de una guerra. ¿Qué acto es un acto de hard strength? Puede ser un bloqueo económico. Ya, sí, ya queda más claro. De una u otra manera, no te estoy declarando la guerra, pero si te estoy bloqueando económicamente, te estoy declarando la guerra. Listo. Entonces, no tengo que matarte para, exactamente, te aprieto, pero no te ahorco. Cuando ya te vaya a ahorcar, sí, te declaro la guerra y te digo abiertamente, te voy a matar. ¿La política exterior rusa es de Estado o es de gobierno? Es una política exterior de Estado. Rusia, desde que se acabó la Unión Soviética, aunque solamente ha tenido 2 presidentes, Boris Yeltsin, bueno, 3, Boris Yeltsin, Vladimir Putin y Dmitry Medvedev, y otra vez Vladimir Putin, tiene muy claro su objetivo principal en la vida, y es ser otra vez una potencia internacional. Y para eso está trabajando. Entonces sí, es una política exterior claramente de Estado. Ese es el objetivo de todos los rusos, volver a ser la potencia número 2 del mundo, o quizá la número 1 si Estados Unidos se nos descuida. Lucía. Profe, gracias. ¿Cómo está Rusia, o sea, las relaciones de Rusia con Ucrania hoy en día después de lo de la crisis de Crimea y todo eso? Totalmente rotas. No hay relaciones entre Rusia y Ucrania. Ok, profe, gracias. Laura. Profe, es que yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en una de las lecturas decían que, o sea, que uno de los supuestos era que ellos manejaban como el soft power o el poder blando y que había surgido en el pensamiento de política exterior rusa. Eso me confundió. Recuerda, Laura, que de una u otra manera todos los estados manejan soft power haciendo cooperación internacional para el desarrollo. Y Rusia no hace cooperación internacional con todos, pero sí hace cooperación internacional con los países con los que le interesa y con los que puede, me perdonen la expresión, joder a los Estados Unidos. Entonces, es por eso que Rusia tiene tan buenas relaciones con Venezuela, les hace préstamos, Nicolás Maduro le debe hasta el alma a Vladimir Putin, es por eso que tiene tan buenas relaciones con la Argentina, tiene tan buenas relaciones con Bolivia, tiene tan buenas relaciones con Nicaragua, les presta plata, les da cooperación financiera, cooperación técnica, cooperación tecnológica, y esa es su manera de soft power. Es un soft power disfrazado para poderle
poder molestar a los Estados Unidos y llegado el caso tal tener que usar el hard power. Henry. Gracias, profe. Profe, ¿y no iría un poco contradictorio con los objetivos que tiene de tener unas buenas relaciones o tratar de mejorar las relaciones con Estados Unidos si a toda hora se andan fastidiando? La política internacional es muy tóxica. La política internacional es una relación muy tóxica. Entonces, es como que te quiero, pero al mismo tiempo te odio. Entonces, no, o sea, realmente el objetivo de Rusia es volver, y Vladimir Putin lo ha manifestado en algunas ocasiones, es volver a esa confrontación ideológica de la Guerra Fría. Eso es lo que él quiere. Recuerden que Vladimir Putin es un ex agente del KGB. El KGB es el servicio secreto ruso. Algo así, hagan de cuenta que Vladimir Putin era como el James Bond de Rusia. Haga usted de cuenta. Entonces, Vladimir Putin lo que quiere es volver a esa época de confrontación directa a nivel ideológico. No es que yo quiero ser tu mejor amigo, es que quiero tener buenas relaciones contigo, pero al mismo tiempo demostrarte que yo soy el que más puede y que yo soy el más poderoso del sistema. Ah, ok. Chicos, acuérdense de algo, la política internacional es una política de amores y odios. Nunca seremos totalmente amigos, nunca seremos totalmente enemigos. Siempre trataremos de mantener las relaciones que más beneficien nuestros intereses nacionales. Es como la relación entre Colombia y Venezuela. Nunca se engañen que es que Colombia y Venezuela siempre han sido los BFFs de la vida, los mejores amigos del mundo. No, Colombia y Venezuela también han tenido muy malas relaciones en algunos puntos de la historia y hoy en día las siguen teniendo. ¿Más preguntas? Reflexionemos. ¿Ustedes creen que Rusia podría quitarle el rol de líder global a los Estados Unidos? ¿Qué creen que nosotros deberíamos sacar algún provecho de las relaciones diplomáticas con Rusia? ¿Qué provecho creen que podríamos sacar? ¿Qué creen que podríamos como pedirle a Rusia? No sé, negociar con ellos de alguna manera. Pues yo diría que tal vez seguridad, ¿no? Porque como tal recursos, pues nosotros ya tenemos en abundancia. Entonces, pues yo diría que sería más seguridad o alguna clase de apoyo económico en alguna situación. Si no estoy mal, creo que cierta rama del- de la Fuerza Aérea Colombiana tiene una cierta relación bilateral, por decirlo así, con Estados Unidos y Rusia. Una rama negocia ciertas tecnologías con Estados Unidos y otra con Rusia, en especial lo que son helicópteros y ese tipo de cosas. Pues solo para mencionar. Es que igual Rusia es uno de los mayores productores de armas del mundo, entonces también de una u otra manera tenemos que comprarles armas a los rusos, porque ¿quiénes son los que producen los AK-47? Ellos. Entonces, pues nosotros de una u otra manera también necesitamos comprarles a ellos las armas. ¿Creen que Rusia pueda quitarle el rol de líder global a los Estados Unidos? Mateo. Pues, profe, yo creería que una forma, no sé, tendrían que aprovechar el momento. Digamos, generar algo así como un tipo de plan Marshall, porque en esos casos, pues digamos, el que tiene la plata, que en este momento Rusia pues está teniendo bastante, pues tiene el poder, ¿no? Digamos, sería como buscar el momento de debilidad para poder hacerlo, pero como tal de que puedan, yo creería, al igual que pues también se le podría hacer una gran competencia a China. Profe, Andrés, luego, Andrés está hablando o soy yo o yo no oigo. Tenía el micrófono apagado. Pues no sé, con la situación de esta nueva guerra fría, entre comillas, más que todo económica que tiene Estados Unidos con China, pues no sé, yo diría que sería depende de qué decía, cómo decía actuar Rusia, podría quitarle el rol. Puede que si tuviera una buena relación con China, en vez de estar, como dijo la profesora, en vez de estar intentando aniquilarse entre ellos mismos, sino alienarse, por decirlo así, pues podría quitárselo, pero entonces ahí iría otra cuestión y es quién se quedaría con ese podio global, si China o Rusia, pero pues son situaciones hipotéticas que imagino yo.
Yo voy a hacer un comentario impopular. Sin miedo, profe, sin miedo. Yo preferiría que Rusia y Estados Unidos se unieran, le quitaran el poderío a China y después Rusia y Estados Unidos volvieran a matarse. Porque es que nosotros sabemos que tiene Rusia, pero no sabemos que tiene China. Entonces me da más miedo China por no saber qué tiene que Rusia, que es un viejo conocido. Señora, exacto. Más vale, bueno, más vale viejo conocido y malo conocido que bueno por conocer. Lucía. Profe, pues respecto a las preguntas, yo pienso, bueno, la segunda de qué provecho podría sacar Colombia con las relaciones diplomáticas de Rusia. Tengo entendido que desde hace algunos años Rusia ha venido haciendo mucho soft power en lo de la cultura y el idioma y ha dado bastantes oportunidades de becas y de estudio de colombianos hacia Rusia. Entonces yo creo que por ahí pues Rusia se va metiendo poquito a poco a Colombia con las relaciones y si creo que Rusia puede quitar el rol de líder global a Estados Unidos, pues todavía no. O sea, yo creo que hay que esperar el momento. Primero que sigan China y Rusia y Estados Unidos y ya yo creo que después les llegará el momento a Putin. Pero por ahora considero que no. O sea, Rusia ha estado como intentando meterse ahí, pero todavía no tiene como ese poderío que tenía antes. Ok. David. Pues yo pienso que a pesar de Rusia, pienso que ha funcionado porque pues en medio de todo tienen pues buenas cosas, ¿no? Digamos, realizaron el Mundial 2014, han dado muchas oportunidades también de ¿El Mundial trabajo y del no solo eso, 2014 no fue en Brasil? perdón, no, 2014, no, fue en Rusia, ¿cuál fue el de Rusia? 18, perdón, 2018. perdón, 18, me confundí ahí. En el 2018, pues a pesar del gobierno, mucha gente fue y el turismo ha pegado muchísimo en Rusia. Entonces, pues creo que sí puede llegar a pasar a Estados Unidos con el tiempo, pero aún falta mucho camino por recorrer. Pero pienso que Putin ha hecho un buen gobierno, pues para tener a Rusia como está, en el aspecto económico y en todo. Ok. Dos preguntas finales. Primera, ¿Putin o Trump? Putin. Putin. ¿Por qué, Brian? Pues no sé, profe, porque, o pues puede que, O sea, ¿le tienen más respeto a Putin que a Trump? No, claro, ninguno, Sí, ninguno. profe. Son como dos yo sí, mares. Si ¿Por tuviera que qué, no, elegir. pero es Brian? que Vamos a escuchar a Brian. Ok, usted compare y, o sea, por lo menos Vladimir Putin es un man serio. En cambio, Trump, pues, a mí se me hace que puedes llegar a ser es como más un tipo de payaso en términos de cómo lo puede ver la política internacional, ¿no? Pero pues, es mi opinión. Mateo. Pues, profe, yo pensaría que Putin es 1000 veces mejor que Donald Trump por la mera razón que pues bueno, Putin ha hecho como digamos políticas más inclusivas con respecto a mejorar Rusia. Por el otro lado, pues Trump ha hecho todo lo contrario para pues hacer América grande otra vez. Creería yo que Putin es una persona que pues ha demostrado con el pasar del tiempo que quiere la mejoría común para pues su patria, su lugar de nacimiento, mientras que pues Donald Trump es más como no sé, hay una jugada como monetaria a mi parecer, porque pues no es normal que un dirigente actúe de esa manera. Nada en Trump es normal. Lucía. Pues profe Putin porque considero que es mucho más, es un líder mucho más carismático que Trump. Y pues puede que no lo quieran mucho, o sea, en Rusia, pero pues los de afuera lo ven con mucho más respeto. En cambio con Trump, ni adentro ni en el escenario internacional. Y pues también que Putin, o sea, normalmente cuando uno escucha Rusia, uno dice, wow, Rusia por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, además de que después del mandato de Yeltsin, pues Putin sí sacó a Rusia adelante, entonces yo creo que tiene mucho más respeto, además de que es un líder más carismático. Andrés. Todavía has levantado la mano.
Pues, profe, yo lo que iba a comentar es que pienso que los dos, a pesar, pues sí tienen sus pros y sus contras, pero considero que son más las contras. Digamos, muchos se quejan, e incluso muchas minorías se quejan del comportamiento de los dos mandatarios en sus respectivos países. Y pues yo los veo, yo la verdad los veo a los dos como un mal. Uno menor que otro, pero pues al final es el mismo. Personalmente yo, si tuviera que elegir entre el mayor mal o el menor mal, preferiría no escoger ninguno. Pero si tienes que escoger entre uno de los dos porque no hay más. No, preferiría no escoger entre ninguno. Pero tendrías que escoger, no podrías votar en blanco porque el voto en blanco no existiría. Aún así, me mantengo con esa idea. Es Pero, como, pero usted dijo que si tuviera que escoger. por eso, no Exactamente. tendría que elegir entre ninguno. Preferiría no escoger, no escoger nada. Ah, ok, preferiría no ir a votar. Ujú, exacto. Claro. Pregunta final. David, adelante, antes de hacer mi pregunta final. Pues, profe, yo pienso que en este caso me quedaría con Putin, pues por el tema de, digamos que él tiene mucha inteligencia y porque no lo piensa, él es creativo. Entonces, eh, pues por ese lado. Y por el lado de Trump, digamos, al hacer las cosas, él como las piensa varias veces, más va paso a paso, más Putin no, va de una al grano. Entonces, pues en este caso, pues sería Putin. Ok. Pregunta final y esto con miras al conversatorio que vamos a tener esta tarde. ¿Trump o Biden? De cara al martes. ¿Qué pasa con mis preguntas? Son preguntas, estoy haciendo sondeos entre mi gente. ¿Trump o Biden? Obvio Biden, profe. No Pues es sé, como... qué tal que haya un trumpista acá y no sepamos? Perdóname, no es obvio. ¿Quién Pues, apoya a profe, Trump y A ver, Donald Brian, Trump? espérate que quiero escuchar a Brian aprovechando que está aquí, que quiero opinar. No, profe Biden. ¿Por qué? Pues porque es que yo siento que la gestión de Trump no ha sido como la más correcta, ¿no? O sea, Y Trump no ha hecho su América figura, Great Again. no. Aunque ha hecho cosas, bueno, bueno, no. Eh, es que no sé, o sea, siento que podría ser mejor la gestión de Trump y tanto su figura política en el escenario internacional ha sido muy deteriorada. Y en cambio, pues Biden pues llega con una postura diferente y no sé, pues puede dar mejores cosas que Trump y pues no sé, no quiero otra vez a Trump ahí. Bueno, el viernes que viene dedicaremos la primera parte de la clase a hablar de lo que pase el 3 de noviembre. Por ahora, pendientes. Vamos a ingresar a la plataforma Moodle a la semana 12. Hay un pequeño taller que deben hacer y tienen fecha de entrega hasta las 11:59 de la noche de hoy. La siguiente semana vamos a hablar de la política exterior del Medio Oriente, entonces los invito a que revisen los textos de la semana 13. La semana que viene no hay análisis de prensa, pero cada uno debe tratar de participar y de contarme sus puntos de vista sobre alguna de las lecturas obligatorias de la siguiente semana. Nos vemos esta tarde en la videoconferencia y la semana que viene en Zoom. Profe, ¿le puedo proponer algo? ¿Será que es en la medida que sea posible el plazo para la actividad puede ser al menos el mínimo hasta mañana a medianoche? Es que, porfa, profe, es que pues por lo menos a mí se me chocaron un montón de actividades y otras responsabilidades con las que tengo que cumplir y le pido ese favor, porfa. Sí, profe, ¿por qué tan rápido? ¿Qué pasó con los plazos que teníamos extendidos tan chéveres? ¿Hay que cambiar? No, por favor. Por favorcito. Ay, ya la voy a cambiar hasta mañana a medianoche. Gracias, profe, te amo. Profe, pero así ya estaba, ¿no? O No. sea, dice que un día hay 13 horas. ¿En serio? ¿Sí sabes? Sí, profe. Ah, entonces ya está hasta mañana. Ah, bueno. Yo, perdón.
Genial. Profe, te facilitamos el trabajo. Eso nos Ahí pasa está. por no revisar. Robo en vano. Cero burocracia, papá. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, chicos, nos vemos esta tarde en la charla, ¿no? Pilas ahí. Listo, profe, nos vemos. Hasta Gracias, luego. profe. Chao, feliz. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao.